Dice desde el verso número 3, yo quisiera que usted abriera su Biblia, lo leyera, lo mirara. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 3. Todos vamos a ver. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es cierto, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria al Señor. Siéntese y diga gloria a Dios. Bueno, hoy hay mucha información, entre otras cosas, mañana es respondiendo al llamado de Dios. ¿Algunos se acordarán? Bueno, ¿en qué mes estamos? ¿En el mes de qué? Y quiero saludar a la familia, hay una familia aquí, mi hermana Yuri hoy está visitada, ¿cierto? Una familia, qué bendición. Dios les bendiga, hermano. Nos alegra ver que estén aquí, qué gozo. Estamos en nuestro mes de la familia. Y bueno, estamos tratando de que cada culto tenga algo que nos edifique. ¿Verdad? Que nos edifique. Pero ya llegando, aterrizando esta mañana a la escuela dominical y pensando, bueno, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí aprender? ¿De qué me sirve a mí la palabra para mi familia? Pues yo le voy a decir, no es de qué me sirve, sino que es indispensable en nuestra vida. ¿Está escuchando? Indispensable. Gloria al Señor. Yo voy a leerles este mismo verso, pero en otra versión. Se la voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Mire cómo dice: con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, a quien nos llamó por su gloria y su poder. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle buena conducta. A la buena conducta, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor por todos. Si todas estas cosas están presentes en sus vidas y aumentan, entonces no serán gente inútil, sino habrán conocido a Jesucristo su Señor, y esto no será en vano. Si a alguien le faltan estas cosas, no puede ver bien, está ciego, ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Hermanos, Dios los llamó y los escogió. Esfuércense por demostrarlo en su vida, así nunca caerán. Me agrada porque
porque ahí lo entendemos un poco más, ¿cierto? Y como este tema de la familia empieza porque uno mire bien cómo construye las cosas. La vida cristiana es un proceso dinámico en el que cada día vamos buscando la perfección. Cada día. Pero eso debe notarse. Si usted viene hoy emocionado a hacer su casa, si yo voy a hacer mi casa porque conseguí un lote, porque tengo un lote, y entonces le entregan todos los materiales, y usted consigue el albañil, y hoy pasas y ves que están abriendo las zanjas para el cimiento y hacen la cimentación y están colocando las bases, y entonces te vas para el trabajo, dura 5 días, y cuando vienes encuentras las bases, y te vas 5 días más y trabajas, y cuando vienes encuentras solo las bases. Tú dices, algo está pasando, algo sucede. Porque lo ideal es que el proceso se vaya dando y haya crecimiento. Eso es lo ideal. ¿Sí o no? Entonces mi vida cristiana cada día debe ser mejor. Cada proceso tiene que ser individualizado primero. Porque uno habla aquí de familia, pero vamos a usar la base y hablemos del componente de familia. ¿Quiénes componen esa familia? Bueno, algunos son especialistas en juzgar hacia afuera, pero uno tiene que empezar por uno mismo. Sí. Mire el proceso suyo, si es hijo, si es esposo, si es esposa, si es abuelo, si es abuela, si es madre, si es padre. Mire el proceso suyo y piense por dónde va. Todas esas cosas en las que uno reflexiona a diario, bueno, ¿cómo está mi proceso de familia hoy? ¿Cómo está? ¿Ha avanzado? ¿Está detenido? ¿Es mejor o antes es mejor que ahora? Porque si las bases vuelvo y las consigo destruidas, entonces es peor. Porque por lo menos antes tenía un avance. El apóstol Pedro habla aquí de que todas las cosas para vivir una vida cristiana bien vivida aquí en la tierra nos han sido dadas. Ya veo que hay poquitos amén. Empiece por convencerse que ya Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir bien una vida cristiana. Todo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas. Si uno tiene que preguntarse, bueno, si mi vida no encaja, o si no estoy bien, o si no me funciona, ¿qué es lo que pasa? Vamos a individualizarlo, vamos a irnos allá a la persona. Yo soy un fiel creyente que un buen cristiano es un buen hijo. Un buen cristiano es un buen esposo. Un buen cristiano es un buen padre. Un buen cristiano es un buen ciudadano. Yo eso lo creo. Yo no sé si alguno me saque la pancarta contraria, pero yo creo eso fielmente. Yo creo que cuando una persona es excelente cristiano, puede ser todo lo demás bien. Pero si no lo es, entonces ya vienen los problemas. Tú y yo arrancamos con cosas, pero no nos podemos quedar. Y entiéndame algo, yo no quiero hablar solo con las parejas aquí, yo quiero hablar con todo el conjunto, con los adolescentes, con los hijos, con todo. Si alguien aspira a una buena vida de esposo, tiene que aspirar a ser un buen cristiano primero. Si tú no aspiras a ser un buen cristiano, difícilmente te va a ir bien. Difícilmente. Entonces la Biblia plantea el problema que hoy nosotros vivimos de la siguiente manera. Mira lo que dice el Señor. El sembrador salió a sembrar. Amén.
Y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron a saber el cielo y se la comió. Y otra cayó entre pedregales. Y esta nació, pero como no tenía mucha profundidad, se secó. Y otra cayó entre espinos. Y entonces crecieron los espinos y ahogaron la semilla, aunque nació y creció. Y otra cayó en buena tierra y dio semilla. ¿A qué? Al 30, 60 y al 100 por uno. ¿En qué etapa podríamos nosotros mirar allí la problemática de la sociedad actual? La semilla se sigue sembrando. Y yo creo que todavía sigue cayendo parte junto al camino. Y creo que mucha todavía sigue cayendo en pedregales. No hablemos de porcentajes, algunos hablan del 25% porque son como 4 tipos de terreno. Pero yo sí presto atención a lo que el Señor dijo con relación a la tercera etapa de esas 4 que nos muestra la Biblia. Y dice, y parte cayó entre qué. La tercera. ¿Entre qué cayó? Entre espinos. El Señor en la explicación dice, el que cae entre espinos es aquel que recibe la palabra, que empieza como a crecer en ella, se le ve una alegría, se le ve todo, pero los afanes de esta vida, el deseo de las riquezas, es que el Señor plantea ahí la sociedad de este tiempo. El deseo de tener dinero, el deseo de bienestar, el deseo de cumplir algunas cosas valiosas, la distracción, ahoga la palabra. ¿Sí me está entendiendo? Ahoga la palabra. Cuando yo entiendo el concepto de familia como algo que es una gran bendición y que Dios quiere de verdad bendecirla, debo entender también dónde arranca el asunto si lo individualizo. O sea, ¿qué clase de familia quieres construir tú? Porque usted quiere construir una familia con muchísimo dinero, pues lo puede lograr. Usted quiere hacer de los suyos todos profesionales, lo puede lograr. Usted quiere conseguir una buena casa, etcétera, lo puede lograr. Una buena pensión, lo puede lograr. Todo lo que quiera lo puede lograr. Pero eso no puede ser el objetivo principal en su vida, porque ya se está equivocando. Hay gente que empiezan bien y hasta se aman y viven debajo de un árbol, pero cuando están llenos de riqueza se separan. Y entonces uno dice, ¿de qué le sirvió? O sea, ¿de qué le sirvió? ¿Y dónde terminaron sus hijos? ¿Y dónde terminó todo? Pues mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay cosas que le hacen falta a las personas, aunque hay unas con las que uno arranca. Vean, yo creo que aquí hay parejas que, diga gloria a Dios, las parejas aquí que ya llevan años viviendo, dígame gloria a Jesús, gloria a Jesús. Yo le aseguro que usted debe tener hoy un poquito más de las cosas con que arrancó. ¿Sí o no? Madre, pronto ya hasta las cambió, pero ya debe tener un poquito más. Amén. Entonces, hay cosas básicas con las que uno inicia algo, así sea con los sueños, con los proyectos. Pero la Biblia dice que Él nos ha dado promesas, y como ya tenemos esas promesas, la Biblia dice: esfuércense ahora por mejorar su vida así. Esfuércense ahora por mejorar su vida así. Y mire lo que dice: a la fe. Y yo diría, ¿por qué la fe arranca de primero? Porque si usted no tiene fe, mejor dicho, no tiene nada. Yo les he dicho aquí un montón de veces que yo he hecho muchos negocios solamente teniendo fe. Nada de plata. Hermano, ¿y usted qué tiene? Fe. Porque lo triste es que uno no arranque con fe.
Usted puede estar viniendo hoy aquí a pie, pero por lo menos tenga la fe que Dios le puede dar un vehículo. Amén. Ya se lo cuenta que hay poquitos amén. Amén, amén. Quiere ejercicio o tenga fe por lo menos. Amén. Entonces pongamos ahí el plano y dice, hermano, tú arrancaste con fe. Entonces no te quedes con la fe, porque a la fe hay que añadirle virtud. O sea, añadir, mire que no es Dios el que lo añade, eres tú y soy yo el que tiene que añadir. O sea, hay gente que se queda como la fe nomás. Hermano, yo tengo fe que Dios me va a dar esto, pero no hace nada. Hermano, yo creo que Dios, tú tienes fe que Dios te va a dar la esposa, si no abres la boca. Gracias, hermano Eusebio. Yo sé que los amenes se van a perder, síganme apoyando con los amenes. Sí, porque es que hay quienes no tienen en cuenta que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Y algo muerto quiere decir que no sirve, no sirve. Aquí sirve la fe viva. Entonces el Señor, hablando de eso, dice en su palabra, añádanle a la fe virtud. Y yo le hago una pregunta: ¿será posible que uno entienda la palabra virtud como tiene que entenderla? Porque añadirle a la fe virtud es añadirle a la fe buena conducta. O sea, la virtud, que es la capacidad de obrar en cierto sentido, o una buena capacidad, que es lo que llamamos buena conducta. Le voy a explicar. La virtud es aquello que resalta, es aquella conducta mía buena. Pero una conducta mía mala, ¿cómo se llama? Piénselo. Si mi conducta buena se llama virtud, mi mala conducta, ¿cómo se llama? Vicio. Vicio. Entonces, virtud es hábito, es conducta. Un hábito bueno se llama virtud, un hábito malo se llama vicio. O sea, la persona no sabe o sabe que ese hábito le está haciendo daño, pero lo hace. ¿Cómo se llama eso? Vicio. O sea, la persona tiene un hábito bueno, ¿cómo se llama eso? Virtud, buena conducta. Entonces, cuando yo individualizo, yo digo, bueno, ¿qué clase de familia quiero? Yo quiero construir una familia llena de fe. Pues déjeme decirle que si hay algo maravilloso que uno puede en la iglesia abrazar en la fe, pero también abraza la buena conducta, también abraza el hábito bueno. Y los hábitos se consiguen con conductas repetitivas. Repetitivas. Yo no sé. Yo tengo tantas ganas de predicar esto que o lo predico hasta las 2 de la tarde o me pasaré el mes diciendo. Te voy a explicar. Los hábitos buenos son estos. Si yo me acostumbro a dormirme en esta silla en todas las escuelas dominicales a las 11 de la mañana, entonces yo tendré sueño todos los días a esa hora, aunque no esté en la iglesia. Si alguien se acostumbra dentro del hábito bueno en la casa a que todo se lo hace, el día que otro no esté para hacérselo, se muere. No sé si los amenes van a seguir aquí, pero miren que la Biblia dice: añadid a vuestra ¿qué? Virtud. Vamos a hablar de un vicio. Por ejemplo, la persona cree que vicio no más es tomar licor, jugar juegos por allá, consumir otra clase de sustancias. No, vicio es toda aquella conducta reprochable en mi vida. Si tú tienes el vicio
de levantarte tarde siempre, de llegar tarde siempre a todas partes, pues esa conducta se va a apoderar de ti y vas a tener problemas en todos lados. Vas a tener problemas. Vean, hay personas que tienen la cita a las 8 y a las 7 están acostados porque dicen, no, la cita es a las 8. Pero la gente que le va bien y que sale adelante es la gente que dice, la cita es a las 8, pero yo me levanto a las 5. Oro primero y me voy a las 6. Sí, pero 3 horas antes. Sí, 3 horas antes. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes si va a haber trancón. Tú no sabes si vas a conseguir el bus. Tú no sabes si está lloviendo y hay un arroyo. Tú no sabes qué va a haber más adelante. Entonces, claro, dice, él siempre llega temprano. Pues hay gente que lastimosamente al cielo no va a llegar, porque al cielo no se va a llegar tarde. Va a llegar a la hora, en un abrir y cerrar de ojos. Desvíate, y nomás estoy hablando de una cosita, que es añadir a vuestra fe. Bien. ¿Tú quieres orar? Sencillo. Empieza arrodillándote un poquito. Y después otro poquito. Y después otro poquito. Y después llega el momento en que el hábito, él mismo te convida. Él mismo te dice, ven. Cuando uno está acostumbrado a madrugar, el día que no le toca se despierta. Y tú tratas como de regañar a los ojos y decirle, pero hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo. Sí. Claro, a ustedes les pasa distinto que a mí. Porque yo el domingo me levanto más temprano. Entonces piensen ustedes que es un simple hábito dentro de mi vida cristiana. Si yo me habitúo, vean, y es importante que sepamos esto, porque hay cosas que nos pueden ahogar nuestra vida cristiana. La palabra. ¿Y cómo así? Yo entré esta mañana aquí a la iglesia y parece que me hubiera abrazado la mojarra así. Porque el olor a mojarra frita estaba invadido. Y claro, sabemos que estamos haciendo una actividad. Entonces tomé el aparatico, hágame el favor, hermana mía, por ahí está. Por ahí lo tengo. Lo tomé enseguida. Allá está el otro, allá está el otro. Allá está el otro. Mire, enseguida. Y me lo gasté aquí, ya no tiene nada. Y le dije, hermanita, vaya ahora mismo allá a Lara y cómpreme uno de estos. Y me trajo eso. Y algunos me vieron ahorita, ya está vacío, anda vacío en la iglesia. Para que usted más o menos encuentre otro ambiente. Pero yo te digo algo. Para alguien que frite pescado todos los días, ni cuenta se da cuando entra a la iglesia. O sea, que es que ole. Y entonces tú entenderás por qué hay gente que trabaja en medio de la pudredumbre. Está metida en ella y tú no soportas, pero él está tranquilito. Y llegas a un barrio donde la gente vive metida en el arroyo y esa agua con un olor que uno no se lo soporta, pero ellos viven ahí 24 horas al día. Porque se acostumbraron a eso. Viven con eso. Respiran eso. Pero yo le digo hoy en el nombre de Jesús, usted no se puede acostumbrar a las cosas que hacen daño a nuestra familia. Aquí tenemos que identificar qué le hace daño y no acostumbrarnos a eso, sino revertir eso y creer que con la fe es necesario tener una conducta distinta. Pero yo no puedo vivir todo el tiempo así. Yo tengo que cambiar. Vamos a ponerle disciplina a eso. ¿Usted quiere tener platita? Amén. Amén. Los amenes salen así como de a poco. Yo le hago una pregunta.
¿será que a la fe no hay que añadirle virtud? Amén, amén. ¿Habrá que ahorrar o no habrá que ahorrar? Amén. ¿Ah? Aquí empieza el asunto. Mira, si tú no eres capaz de tener un billetico en el bolsillo sin gastártelo, tienes que aprender. Aleluya. Tienes que aprender, porque hay gente que el dinero le pica. Yo veo muchas cosas serias. Le pica el dinero. Me hacen acordar a uno cuando está pequeñito que no le pueden dar un billete porque se sale corriendo por la tienda. ¿Es cierto? ¿Sabes que uno era así, verdad? Yo creo que la mayoría de los muchachos uno no puede ver el billete porque uno no piensa en el billete, uno piensa en el pan, en el yogur. Y entonces él sale corriendo y se lo gasta. Pues, ¿qué clase de familia quiero yo? Miren, cuando yo pensaba en esto, decía, bueno, ojalá todos entendiéramos, que a la fe hay que añadirle virtud. Pero como la virtud es un hábito, uno tiene que aprender de quien sabe. Amén. Y hermano, tiene que hacer reflexiones. Y les digo mi testimonio particular. Hace como 4 años, más o menos, que entendí que no solamente era la fe, sino que Dios me mandaba a hacer cosas que transformaran mi pensamiento para poder construir un modelo de familia muy distinto. Amén, amén. Primero, Dios. Amén. Si usted lo quiere buscar en la Biblia, el capítulo número 15 del libro de San Juan lo tiene, pero bien clarito. San Juan capítulo 15. Ojalá me lo pusieran acá. Mírenlo desde el primer verso. Miren. ¿Cómo dice? ¿Cómo es que dice? Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. ¿Qué más dice? Lo quitará y ¿qué más? ¿Para que qué? ¿Y qué más lo que dice allí? Porque qué? Ve, hermano, discuta con el de la tienda, con el vecino, con su esposa, con su hijo, con el que sea, pero nunca discuta con Dios porque es pelea perdida. Y Dios dice, separados de mí, no dice algo podéis hacer, dice nada. Entonces mi esposa debe saberlo, tu esposo debe saberlo, tus hijos deben saberlo, mis hijos deben saber que toda familia se construye sobre una base, Dios. Si Él no está ahí, la Biblia dice, si Jehová no que en vano trabajan los que y si Jehová en vano vela la guardia. O sea, en otras palabras, todo hombre sabio y toda mujer sabia tiene que saber que este asunto empieza por Dios. Pero Dios tiene algo que es básico. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero tú no te puedes quedar de ese tamaño. Porque tienes que añadirle a la fe virtud. Ay, hermano, a mí me gustaría leer la Biblia, sí, pero ¿cuándo va a empezar? Yo quiero preguntarle a los que empezaron a leerla y leyeron los capítulos que les dije que leyeran. Digan gloria a Dios. Bueno. La virtud es eso.
Cuando tú empiezas a crear un hábito, empiezas a orar, empiezas a leer la palabra, pero dentro de esos hábitos la Biblia dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por qué. Bueno, se lo voy a traducir: como algunos tienen por vicio. Mira que te pierden con los amemes. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por qué. Y dígame si eso es una costumbre buena o mala. ¿Y cuál es la buena costumbre? Dice: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces usted cree que yo, que llevo más de 20 y pico de años congregándome, no voy a tener el hábito de hacerlo. Pero los primeros años de vida cristiana, uno tiene que hacer el hábito. Pero el hábito de congregarse, mira bien, de congregarse, el asunto es cuando la persona crea otros hábitos. Si no hay moto, no me congrego. Y yo te pregunto: ¿y por qué algunos adquirimos el hábito caminando a pie? Porque estamos en una sociedad donde los afanes y las distracciones están ahogando la palabra por eso, y la gente se está muriendo temprano porque no camina. Y entonces cuando está apurado, tú es que sale a correr. ¿Quién te manda? Ya vieron que los amenes hoy, yo dije que hoy los pagaba, porque se van a perder un poco. El hábito de congregarse en la Biblia está reflejado. Pero si tú quieres añadirle a la fe virtud, uno tiene que aprender. O sea, aquí en la iglesia, estamos preparando un culto para que nos enseñen buenos hábitos económicos. Amén. O sea, como los caballeros. Amén. Buenos hábitos económicos. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender los hábitos de cómo salir de las deudas. Amén. De cómo cumplir los compromisos. Amén. De cómo no enredarse en cosas que no deben. De cómo hacer un presupuesto. Dígame si no es así. Y yo apenas toqué, hermano, estoy tocando un poquitico aquí. Amén. Un poquitico. Y hablé un poquito del ahorro. Y les dije que hacía como unos 4 años más o menos que había cambiado el hábito. Porque el hábito de que uno se gasta todo, tiene que quitarlo de la mente. Amén. Que tiene que dejar una porción. Que tiene que guardar una reserva. Amén. Oiga, yo no sé, yo aprendí de un hombre, yo no sé si eso sea bueno o sea malo, pero me quedó sonando toda la vida. El compadre, en el mundo así uno se trataba, ¿no? Del hermano Pablo y mío también. Entonces siempre lo conocimos como el compadre Cato. Yo recuerdo que le trabajé varias veces, pero un día le voy a cobrar en la noche, después que trabajé todo el día. Recuerdo que le payenteé una pared y fui a buscar la plata como a las 9 de la noche, porque yo vivía en el mismo barrio. Y cuando llego donde el compadre Cato, me dijo: ya compa, yo tengo la plata ahí, pero hoy no le pago. Y entonces a mí hasta me molestó, y bueno, todo el día trabajando, y como así, que tiene la plata ahí y no me paga. Y dice: venga por la mañana, tóqueme la puerta a las 6 de la mañana y yo le pago. Pero hasta ahora no le pago. Y yo me devolví, me fui para allá con la hermana Villar, y dije: no, este Cato yo no le hago más nada. Y la compadre y todo, y yo estaba bravo. El siguiente día fui, pero no fui a las 6 porque ¿quién va a ir a cobrar a las 6 de la mañana? Eso a uno le da pena. Entonces yo fui como a 8 o 9, me dijo: ¿por qué no vino temprano? Yo se la tenía aquí desde las 6 de la mañana. Y digo: no, más bien dígame por qué me hizo venir anoche y ahora otra vez esta mañana. Digo: porque yo tengo un poco de hijos chiquitos. Y usted sabe lo que es uno en la noche estar sin plata y que tenga que correr con un muchacho esto para el hospital. Yo no le pago a nadie en la noche. Yo le pago en la mañana porque en el día puedo solucionar, pero en la noche no. Y entonces me explicó su filosofía y yo dije: bueno, hay gente que tiene su filosofía y su conducta. Uno puede crear algunos hábitos buenos, muy buenos, pero eso no indica que otro tiene
que andar encima de mí. La Biblia dice que cada uno, tú, y yo, ¿por qué no puedo hacer una sopa si sea de papa? Pero como creas el hábito de que tiene que ser mamá la que me las haga, entonces mamá no puede ir al culto a la iglesia porque el niño que se queda en la casa no se sabe fritar un huevo. Amén, amén. Si usted le da hambre después de esta predica, hay mojarra, oye. Pero es que vamos, o sea, mire hermano, mire. La vida te puede plantear cosas en un momento que cambian de un instante a otro. Y uno tiene que aprender a vivirla. Pero mira lo que dice. Ay, yo tengo que ir aquí para cortar bastante aquí en el hábito. Porque algunos se han habituado a algunas cosas. Mire, el ser humano es de hábitos. Amén. Por eso es que a uno le gusta su cama. Amén. Bueno, a menos que a alguno no le guste, ¿no? Yo me aparto de eso. Pero tú ves gente, tú ves personas que se habitúan de una manera y como no quieren cambiar el hábito, entonces tienen problemas. Yo conocí una pareja que tenía problemas porque yo no me imaginaba nunca. Claro, los primeros meses la hermana se lo soportó, pero por allá como a los 3 meses, entonces hermano, mira qué tal, y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si ustedes están acabados de casar? ¿Y qué es lo que sucede? Entonces recuerdo que los dos me llamaron para que hablara con ellos, y cuando voy, ella dice, ahí está el problema, y me señala una marca. Y yo quedé mirando la marca, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la marca? Me dice, es que ahí es que duerme. ¿Y cómo es esto? Y dice, no, porque es que él de su vida de soltero, desde que nació, él ha dormido en la hamaca y ahora nos casamos, tenemos la cama, yo duermo en la cama sola y él se guinda de su hamaca allá. Yo no sé si usted se pinta así. Claro, el hermano muy espiritual, la hermana muy espiritual también, pero tenían problemas. ¿Y usted cree que una mujer se casa para dormir sola? ¿Usted se cree eso? Es que a veces uno no quiere renunciar a las cosas. Vea, hay gente que no renuncia a cosas. Pero piensa bien, ya tenemos la fe como base de la familia. Hay cosas que uno tiene que empezar a construir, pero empiezan por mirarse a sí mismo, y hay cosas a las que uno tiene que renunciar para crear nuevos hábitos. Amén, amén. Ay, hermano, lo que pasa es que él duerme con los pies abiertos y así que nadie lo mueva. Uno tiene que aprender a dormir de otra manera. ¿Sí o no? Amén. El hábito de, vea, hay gente que se quita los zapatos así, donde caiga, ¿cierto? Tira la camisa por cualquier lado. Bueno, tú vives solo y vives esa vida. Cuarto de soltero que para entrar hay que hacer así, ¿cierto? Amén. Pero tú te casas y te encuentras con una esposa de esas perfeccionistas. Y a la iglesia que hay bastante. ¿Sí o no? Que tú llegas y te aprecias precisamente cuando ella está terminando de asear el piso. ¿Sí o no? Entonces tú dices, hermano, bueno, pues déjame decir, los hábitos tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Tienen que ser distintos. Amén. Es más, mi soltero, yo creo que el soltero va dando muestras de lo que es. Amén, amén. Va dando muestras de lo que es. De ordenar las cosas. Pero uno no puede quedar en el extremo de ser ahora perfeccionista, porque resulta que quien quiera encontrar a alguien perfecto
entonces tendrá que quedarse solo. Porque no somos perfectos. Entonces yo tengo que creer que el otro personaje también se puede equivocar. ¿Cierto? Entonces, añadir a vuestra fe ¿qué? ¿Y qué es virtud? ¿Quedó claro qué es virtud? Son hábitos buenos. Pero ay, si yo tengo virtud, yo soy una persona, la Biblia no me manda a quedarme ahí. ¿Por qué los afanes de la vida nos están ahogando? El otro aliño de esta sopa me agrada. ¿Cómo es que dice? Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud ¿qué? Dígamelo fuerte, ¿a la virtud qué? Conocimiento. Porque hermano, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces uno tiene que educarse para la vida y tiene que aprender en la vida. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pongamos un ejemplo. ¿A qué edad la persona puede tomar decisiones y mantenerse en ellas toda la vida? ¿A qué edad mínima? 18 años. A los 18 años. Por aquí dice 18. Por allá dice cuánto? 23. Por acá dice cuánto? 18. Por acá dice cuánto? Pues yo te voy a explicar algo. Escucha. Abre el oído por un momento. Yo quiero oír un gloria a Dios de que todos me están escuchando. Una persona, inclusive a los 18 ya puede tener, pero no se lo garantizo. A los 19 más o menos. A los 20 ya casi. A los 21 casi. A los 22 se demoró un poquito. A los 23 ya llegó donde era. Pero a los 24 lo perdimos. Si una persona pasa de 23 y no se ha juiciado, ya va a tener problemas que van a repercutir en su vida. Pero bajo esa edad sucede algo, y es que la persona no es estable. La Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. ¿Y qué es lo que dice? A ver, ayúdenme por favor. El verso de los adolescentes. Ese mismo capítulo. En ellos contentamiento. Pero antes de eso, dice: porque la adolescencia y la juventud ¿son qué? La adolescencia y la juventud ¿son qué? Entonces en la adolescencia tú no puedes meterte en compromisos que te comprometan toda la vida, porque eres inestable en tu pensamiento. Pero tú no es que le vas a decir a tu hija: oiga bien, que a la virtud hay que añadirle conocimiento. O sea, tú tienes que saber. ¿Por qué crees que tú amaneces con ganas de comer papa frita siendo adolescente? Quiero papa frita y quiero papa frita y quiero papa frita, pero cuando te fritan las papas dices: ya no quiero. ¿Por qué crees que te empecinas, mami? Pero a mí me gusta la blusa amarilla y me gusta la blusa amarilla. Y cuando te compran la blusa amarilla, tú dices: no me gusta. ¿Por qué crees? De la misma manera te pasan los sentimientos. Que lo voy a decir de una forma jovial, que todavía están como locos. Y entonces te enamoras: ay, pero es que me gusta. Amor de mi vida. Pero mañana ya no te gusta. Amén, amén. Y tú no le puedes echar la culpa de eso al diablo. En realidad tú tienes que conocerte. Tú tienes un cuerpo que está sufriendo los cambios. Amén. Entonces, claro, la típica imagen, ¿no? Es adolescente y uno dice: no, vea, mire, cálmese, espere, madure primero, piénselo bien. Dice: pero es que
Es que como me gusta. No te gusta. Y tú le puedes decir cómo es que no lo ve. El que está salido de ese contexto puede mirar las cosas como son. Pero ya tú te diste cuenta que ese muchacho no trabaja todavía. Depende de la mamá y del papá. Está estudiando. ¿Qué te va a dar? Eso es un compromiso muy grande. ¿Y en qué lo basa? Es que me gusta. Y como está tan... Entonces uno le dice como para que despierte. ¿Y tú viste la nariz que tiene? Mira, tú necesitas enganchar la blusa y perfectamente la puedes poner ahí. Pero no le ve la nariz. Porque le está viendo el copete ese que se hace. Y el corte que se hace. Y uno le dice, pero mira, es que el cabello, ese corte, ese copete es vanidad. Si no, pregunta a Rufo. Sí, porque yo lo vi a él en una foto con copete. Y yo también ya no lo tengo. Piénsalo, piensa. Y resulta que la persona quiere construir un hogar porque el pastor está en contra, la iglesia está en contra, el padre está en contra, mi mamá está en contra, el diablo se me opone. ¿Y el diablo ni qué diablo? Pero no te preocupes, mi amor, que en el nombre de Jesús venceremos. Yo les dije que tengo cuerda aquí para hasta las 2 de la tarde. Pero la Biblia dice que tienes que tener conocimiento, que hay una señal de alarma que te manda el conocimiento y es: todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces yo tengo que saber que todo tiene su tiempo. Entonces, claro, hay un problema de los pastores. El hermano Julián, recuerdo que un día hablaba conmigo y me dijo el hermano Julián: oiga, hermano Sara, él nunca me ha dicho Eder, él siempre me dice Eder. Oiga, hermano Eder, los jóvenes es un problema. Cuando están de novio, uno tiene que andar separándolo, y cuando están casados, tienen que estar uniéndolo. Es verdad. Está de novio, claro, como la mantiene mamá y papá, y como lo mantiene mamá y papá, claro, eso quiere ir a todas partes, ¿no? Y hermano, verte, ¿no? Una pizza, que no sé qué, no sé cuánto, que apenas está, claro, porque como la platica sale de otro lado, mira, y la Coca-Cola, no sé qué, no sé cuánto. Y usted, que ya son las 11 de la noche, ya son las 10, y hermano, yo no sé, pero todo el día hablando, y llegan a la 1 de la mañana y están hablando, y vaya, pregúntele bobadas. Claro que cuando ya se casó, porque ¿qué más hacemos? Y todavía no han cumplido ni el tiempo. Cuando ya llegan los 23, los 25, que ya se mira la vida de otra manera. Como no sabías que eso te iba a pasar, como no tenías conocimiento, entonces es que empiezas a ver, Luis, mira a mí qué me pasó ahí. ¿Sí o no? Ya tengo el hermano Bayo, el hermano Bayo, que dice por acá cerquita. Pero donde haya abaniquito, hoy están castigados. No, tranquilo, que ahorita nos vamos. Pero déjeme decirle algo. Si hay una escuela donde uno puede aprender, es la iglesia. Y para eso hacemos eso. Y entonces, claro, la persona ya uno ve que el comportamiento es otro. Porque uno dice, bueno, el fulano vino y la hermana, ¿por qué no vino? Dice, ay, hermano, es que si supiera usted. Es que hay gente que cree que un hogar nomás es la cama. Y te voy a decir, el menor tiempo se pasa en la cama. El menor tiempo. Es verdad que lo primero que la pareja compra la cama. Pero ahí es donde menos va a estar.
Y entonces tú no te educas para los cambios de la vida y uno tiene que andar detrás y dígale, oiga, no se meta por ahí. Claro, yo le digo algo, ¿sabe por qué la base de esto es el Evangelio? ¿Sabe por qué la base de esto es el Señor? Porque usted no puede vivir una vida de fantasías. Jesucristo miró a la gente y le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque hacéis las obras de él. ¿Y usted no cree que hay hijos del diablo y hijos de Dios? Ah, bueno, entonces el que se casa con un hijo del diablo, el diablo es su suegro. Y el diablo de suegro es peor que todas las suegras juntas. No las malas, porque la mía es buena. Entonces la persona va y se mete donde no debe, aunque tú la aconsejes. Quiero dejarles claro que apenas voy por la tercera cosa de por lo menos 7. No se preocupen que tenemos vida eterna. Lo malo es que si yo digo continúa el domingo, algunos de pronto no vienen. Pero piénselo. Cuando ya tú vives una época en la que llegan los 23, los 24, los 25, uno piensa distinto. Uno piensa más serio. Entonces, si una persona que tiene 25 se enamora de uno que tiene 17, ella va a creer que todo está serio. Él va a creer que todo está serio. Y aquel que tiene 17 todavía no sabe. Y no le reclamen lo contrario porque él tiene derecho a vivir su vida de indecisión. Ya vio que se van perdiendo los amenes. Y entonces, claro, el que tiene más quiere casarse. Pero el que tiene menos, porque no ha cumplido su... Entonces se vuelve una patineta, todos los días cambia la fecha de matrimonio. Todos los días. ¿Sí o no? Pero si ya la gente, aunque tenga mayoría de edad, ambos piensan distinto, tú lo que tienes que saber es la madurez de las cosas. Ahora, cuando el ser humano, cuando el hombre, la mujer, cumplen 35 años, de ahí para adelante cambia el asunto. Amén. Hermano, vaya, hay unos reprendiendo porque ya cayó en la edad de ellos. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces los comportamientos de la persona de los 35 en adelante? Amén. ¿Sí los has estudiado? Amén. ¿Sí sabes que hay unos cambios, que hay unas cosas? Sí lo sabes. Amén. Pero si no lo sabías, sepa. Y después llega una etapa en la que el hombre se cree el realizado en la vida. Y hay algo por ahí que en el mundo le llaman el espíritu de mediodía. ¿Cierto? Y entonces ya él no quiere aceptar que tiene su edad, sino que quiere parecer un jovencito. Sí. Y entonces, no, yo que voy a ir a la iglesia encorbatado y el saco, no, búsqueme mi suéter y mi tenis, porque yo, usted sabe, que no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que él puede ser así, pero ya le llegó la edad del cóndor, ¿no? Con dolor en los huesos, con dolor en la espalda, con dolor en la cabeza, con dolor en no sé qué, ¿sí o no? Y entonces, si no sabe manejar ese asunto, empieza a enamorar muchachitas. Entonces hay un momento en que las secuelas aparecen. Y como se fue la juventud, entonces tú acostumbrado a tomar decisiones, toca que te las tome. Amén. Amén. No me gusta. Pero ya otro es el que toma decisiones. Mami, vea, no salga que está oscuro. Y antes ella no era la que decía, tú no vas para la calle. Y ahora, ¿por qué dijo el que dice, usted no va para la calle porque se puede caer ahí? No nos gusta, ¿cierto? Amén. Y tenemos que entender que vamos a llegar, si Dios nos guarda, a esa.
Entonces, como hay mucho que aprender, por eso el martes, el jueves, el sábado, el domingo, estamos enseñando el rol del padre, el rol de los muchachos, los estudios, el proyecto de vida, la vida de pareja, etc. ¿Usted no cree que es necesario venir a la iglesia y aprender? ¿Usted no cree que es necesario llenarse de conocimiento? Y entonces, ¿por qué no oramos hoy y le decimos al Señor que nos enseñe? Póngase en pie y vamos a orar.